El Congreso de la Unión es la máxima tribuna de la nación. Su historia es la de los representantes del pueblo, impulsores de las mejores causas y de las constituciones que han regido a la nación. Sin embargo, como fiel reflejo del país, el Congreso fue figura ornamental, a las órdenes del presidente. Hoy, reflejo de un país plural, puede ser un protagonista de la democracia mexicana. Bienvenidos a Imprimir el balón. Es apasionante. En septiembre de 1810, los sueños libertarios de los criollos estallaron violentamente contra el dominio español. Lograr la independencia también implicaba concebir una nueva nación. Y en 1811, a iniciativa de José María Morelos, se crea en Apatzingán la Suprema Junta Gubernativa de América, la cual, transformada en Congreso, sanciona nuestra primera Constitución, donde se adopta como forma de gobierno la República. Al consumarse la independencia, implantar las ideas republicanas no fue tarea fácil. Agustín de Iturbide, proclamado emperador, disolvió el Congreso. Finalmente, el mismo Congreso lo desconoció y citó a un nuevo constituyente que fundó legalmente la nación mexicana. Porque el Estado anterior, que era el Imperio Mexicano, realmente fue constituido primero por un grupo de gentes que nombró el propio Iturbide, y hasta meses después se eligió y funcionó el Congreso. Entonces, la verdadera formación de la nación mexicana, podríamos decir que es en esa acción del primer Congreso mexicano 23-24. Conformado por las cámaras de diputados y senadores, el Congreso tenía un gran peso. Pero inmerso en las luchas políticas, un día era centralista y al siguiente federalista, debiendo en ocasiones satisfacer a caudillos militares como Santana. La mejor muestra del desorden imperante era la continua mudanza del Congreso. El primer recinto legislativo adaptado como tal quizá haya sido la iglesia de San Pedro y San Pablo en el centro. A partir de ahí ha habido un sinfín de recintos, ¿no? Desde aquel salón de pasos perdidos a un costado del edificio de gobierno, hasta en diferentes procesos en los cuales Guerrero, por ejemplo, se llevó al Congreso en una gira al interior de la República. Lo mismo hizo Juárez con la invasión de Maximiliano. Entonces tuvimos también un congreso errante, ¿no? En ocasiones estuvo hasta en un circo, en el Circo Chirini, en el centro. La nación estaba tan dividida que ni siquiera la amenaza externa detuvo la lucha entre liberales y conservadores, por lo que fue imposible hacer un frente común ante la invasión norteamericana, iniciada en 1847. Finalizada la guerra, el Congreso debió aprobar los tratados de paz que reconocían la pérdida de casi la mitad del territorio, a pesar de la oposición de algunos diputados radicales. En este escenario, la necesidad de dotar de leyes a la nación para su defensa y futuro desarrollo lleva a los liberales en el poder a convocar a un nuevo Congreso Constituyente. La nueva Constitución, aprobada en febrero de 1857, es una síntesis de las teorías democrático-liberales basadas en la libertad del hombre. En ella se establece la soberanía del pueblo y la división de poderes, asentando además la separación de la Iglesia del Estado. Al Congreso de la Unión se le consideraba el genuino representante del pueblo y estaba constituido únicamente por la Cámara de Diputados, pues el Senado sería proscrito. Ante las nuevas disposiciones, la respuesta de los conservadores, que sentían afectados sus intereses, y los de su principal aliado, la Iglesia Católica, llevó de nuevo a una larga guerra.
y a la creación del imperio de Maximiliano de Habsburgo, apoyado por la invasión francesa. La situación de emergencia llevó al Congreso a otorgar poderes especiales al presidente Juárez. Y Juárez es el poder que logra luchar contra el invasor, y esto es muy importante porque es el primer paso para fortalecer al Ejecutivo, que dentro de la Constitución de 57 también era muy débil. Con el triunfo de la República, el Congreso retomó sus importantes atribuciones como contrapeso del Ejecutivo en su sede de Palacio Nacional. No obstante, las ininterrumpidas reelecciones de Benito Juárez lo enfrentaron a los diputados, que lo acusaban de eternizarse en el poder. Un asunto que llevó incluso hasta a levantamientos militares. En este contexto, el año de 1872 simbólicamente marcó el fin de una época. El 20 de julio, víctima de una angina de pecho, falleció el presidente Juárez, y unos meses después, un incendio destruyó las instalaciones de la Cámara de Diputados, como presagiando el fin de la era de los hombres de la Reforma. Al presidente Sebastián Lerdo de Tejada le tocó inaugurar la nueva sede del Congreso, que se trasladó a uno de los teatros más antiguos de la capital, el Teatro Iturbide. Pero desde ese momento, como una especie de maleficio, los incendios perseguirían a través de la historia las sedes de la Cámara de Diputados. Así, luego de que las llamas destruyeron el recinto ubicado en Palacio Nacional, lo mismo sucedería en 1909 con el Teatro Iturbide y posteriormente, en 1989, con el Palacio Legislativo de San Lázaro. La reelección de Sebastián Lerdo de Tejada para un segundo periodo presidencial en 1876 y la reinstalación de la Cámara de Senadores crea oposiciones. El candidato derrotado, Porfirio Díaz, héroe de la Guerra de Reforma, se levanta en armas demandando respeto al voto, pero su triunfo no lleva a la democracia. Por lo contrario, Díaz, convertido en Don Porfirio, convenciendo o reprimiendo, será durante 30 años el todopoderoso de la nación. Tuvo tanto poder porque logró controlar las comandancias generales, los militares, y en él sí, profesionalizar al ejército, reducirlo y profesionalizarlo, y por otro lado, sí logró controlar al Congreso y mantenía siempre un representante suyo en las cámaras. Pues eso era la forma de controlarlo, ¿verdad? Durante el porfiriato, a diferencia de sus antecesores, los legisladores liberales, los diputados y senadores fueron una casta privilegiada. Su lealtad al dictador era total, pues era él quien en realidad los elegía. Muchos congresistas no conocían ni siquiera la región que iban a representar, y por lo general, gracias a las reelecciones de Díaz, solo la muerte los separaba de su cargo. Sin embargo, un hecho premonitorio nubló la paz porfiriana. En la madrugada del 23 de marzo de 1909, un cortocircuito provocó un incendio, y por segunda vez en la historia, la sede de la Cámara de Diputados es consumida por el fuego. El diario El Imparcial informó: el incendio fue arrasador. Se pierden todos los archivos y el original del Acta de Independencia. Solo se salva un sable de Iturbide que Ignacio Bustamante había regalado al Congreso en 1839. Para esos momentos, el gobierno de Díaz ya construía una monumental sede para el Congreso, con influencia del Capitolio de Washington y cuya edificación duraría varios años. El estallido revolucionario impidió que la obra se terminara, pero en los años 30, a iniciativa del general Calles, la cúpula de la magna obra del Porfiriato se convirtió en el monumento que rendiría honor a la Revolución de 1910. En cuanto al edificio de Donceles, su reconstrucción la realizó en tiempo récord
el joven arquitecto mexicano Mauricio de María y Campos, pues el Congreso debería avalar la reelección de don Porfirio en diciembre de 1910. Con influencia de la sede de la Asamblea Nacional Francesa, el moderno edificio se diseñó para privilegiar el debate entre los legisladores, como en los parlamentos democráticos. A pesar de estar listo, el edificio se inauguró hasta abril de 1911. A la revolución maderista le tomó unos cuantos meses derribar 30 años de gobierno porfirista. Así, los mismos legisladores que declararon presidente a Díaz a fines de 1910 tuvieron que aceptar, en medio de una turbulenta sesión, su renuncia en mayo de 1911. Con el triunfo antirreeleccionista se dieron pasos hacia la democracia y en medio de un inusual clima de libertad se celebraron elecciones. Primero para elegir presidente de la República, donde triunfó Francisco I. Madero, y posteriormente para diputados y senadores. Los diputados de la 26ª legislatura le dieron vida al Congreso, distanciándose del poder presidencial. Así, el debate, inexistente en tiempos de don Porfirio, se convirtió en la norma. La tolerancia permitió que hasta los antiguos parlamentarios porfiristas se expresaran. Como caso inusitado, las iniciativas presidenciales se sometían a la aprobación del Congreso. Se buscaba llegar a establecer salario mínimo, protección a los trabajadores. Había uno que otro diputado obrero, como Heriberto Jara, por ejemplo. Y en materia agraria, pues esta legislatura es el lugar donde Luis Cabrera, en diciembre de 12, pronuncia el célebre discurso que da pie a futura legislación agraria. Sin embargo, la utopía democrática tiene un desenlace funesto. En febrero de 1913, durante la llamada Decena Trágica, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez son asesinados durante un golpe de Estado. En medio del terror se presiona al Congreso para validar el ascenso al poder del general golpista Victoriano Huerta. Varios diputados son asesinados: Edmundo Pastelín, Adolfo G. Gurrión y Serapio Rendón. ¿Cómo puede aceptar el pueblo como presidente a un soldado que se ampara en la traición? A la macabra lista se une el senador Belisario Domínguez, quien fue asesinado por pronunciar un discurso condenando el golpe de Estado. El día 10 de octubre de 1913, el recinto de la Cámara de Diputados es rodeado por el ejército y todos los congresistas llevados a la penitenciaría de Lecumberri, acusados de sostener una actitud rebelde ante la ley y el Ejecutivo. Escarmentados, los diputados empiezan a abandonar la prisión. Algunos se unirán al gobierno de Huerta, pero la mayoría se adhieren a la revolución que lucha contra el usurpador. La lucha contra el régimen de Victoriano Huerta se extendió por 17 meses. Tras su derrocamiento, los revolucionarios se impusieron una tarea mayor: discutir el destino del país y las leyes y programas que lo regirían. De esta manera, entre octubre y noviembre de 1914, abandonaron los campos de batalla para convocar a la Convención Revolucionaria en la ciudad de Aguascalientes. En casas grandes naciste tú, José Iré Salazar, y con el tiempo ascendiste a ser... A las afueras del Teatro Morelos, la gente se agolpaba para conocer a aquellos hombres que habían inspirado corridos y leyendas. Constitucionalistas, villistas y zapatistas asistieron a las concurridísimas sesiones. Ahí, los delegados revolucionarios, al traspasar las puertas del recinto legislativo, dejaban su aureola de guerreros míticos para convertirse en legisladores del pueblo. En la convención tenemos al jefe revolucionario, al que se levantó en armas, al que agarró el fusil. Inclusive podríamos especular que muchos de ellos eran analfabetas, definitivamente. Lo cual, claro, le dará juego a los licenciados
que representan a las fuerzas, porque obviamente había delegación en algunos licenciados, y la interesante participación de José Vasconcelos, que es corta pero intensa y definitoria, porque él justamente es quien establece la soberanía de la convención, el que da el alegato jurídico para decir esta convención es soberana. En más de una ocasión, el corte de cartuchos amenazó con interrumpir los acalorados debates donde se discutían cambios radicales para el país, como por ejemplo la adopción del plan de Ayala Zapatista. Por otro lado, se propuso la supresión del Senado por considerarlo aristocrático y conservador. A pesar de haber logrado tomar la capital y constituir un gobierno encabezado por Eulalio Gutiérrez, el frágil equilibrio alcanzado durante la convención se fue diluyendo hasta romperse. Con el triunfo de Carranza y los constitucionalistas, muchos de los cuales habían participado en la convención, surgió nuevamente la iniciativa de plasmar en leyes un nuevo proyecto de nación. El Teatro Iturbide, en la ciudad de Querétaro, fue la sede donde el 1 de diciembre de 1916, 151 diputados asistieron a la inauguración del Congreso Constituyente, un acto que por su trascendencia se convirtió en uno de los momentos refundacionales de la nación mexicana. Entre los delegados había gente que comandó tropas, pero también un buen número de profesionistas e intelectuales. Y si bien todos eran diputados constitucionalistas, pronto se dividieron en dos bandos. Por un lado los radicales o jacobinos, y por otro los llamados senadores romanos que apoyaban las reformas impulsadas por Carranza. El sentido social que prevaleció en el Constituyente de Querétaro fue evidente. Se legisló a favor de los obreros, dignificando su labor en el artículo 123, referente al trabajo y previsión social, único en el mundo para esa época. Se decretó la propiedad de la nación sobre tierras y aguas y las riquezas del subsuelo. Y como una síntesis del pensamiento liberal mexicano, se estableció que la educación que impartiera el Estado debería ser laica. Sucede en Querétaro, en el Teatro de la República, antes llamado Iturbide, pues va a ser una serie de discusiones en las que se echa abajo el proyecto que presenta Carranza, se integran reformas, algunas de inspiración convencionista, otras no, otras que salen sobre la marcha, sobre esa marcha, y predomina el radicalismo de los diputados llamados jacobinos o el sector más radical, comandado por Francisco José Mújica. La nueva constitución, que en esencia rige todavía al país, fue promulgada el 5 de febrero de 1917. En ella se estableció que el poder legislativo se dividiría en dos cámaras, de diputados y senadores. Las bases para la reconstrucción del país estaban dadas. En 1920, la disputa por la sucesión presidencial entre el presidente Carranza y los sonorenses Calles, Obregón y de la Huerta terminó con la muerte del primer mandatario. La toma del poder por los llamados hombres de agua prieta abrió una nueva etapa en la revolución, la reconstrucción nacional. Muchos de los cambios experimentados pasaron por el Congreso de la Unión. En su seno se apoyó la creación de instituciones fundamentales como la Secretaría de Educación Pública y el Banco de México. Además, la Cámara de Diputados volvió a ser el centro de la política nacional. A las afueras se arremolinan los curiosos y las porras lanzan vítores y mueras de acuerdo con sus simpatías. En su interior, los diputados discuten, amenazan, empuñan sus pistolas. Los partidos políticos muestran gran vigor y los legisladores hacen esfuerzos por maniatar al Ejecutivo. Realmente las legislaturas vigentes desde el propio 17, digamos, hasta el 30, la que termina cuando concluye el periodo presidencial del general Calles, pues son legislaturas
por decirlo también entre comillas, broncas, legislaturas no fácilmente dominables. ¡Vecino! ¡Y aquí traigo las pruebas! ¡Estos son! Pero las pasiones se desbordan cuando, en 1924, dos hombres fuertes de la revolución, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, se enfrentan por la silla presidencial. La arquitectura teatral de la Cámara de Diputados se convierte en escenario de intrigas. Los balazos son cosa común y se muere con facilidad. Hasta el pragmático presidente Obregón, acostumbrado a convencer a los opositores con las caricias monetarias de la tesorería, esta vez prefirió poner remedio a tan incómoda situación, reduciendo el número de diputados por medios legales. Pero respecto de los años 20 hay una reforma que se suele olvidar. Es la reforma constitucional que estableció que en vez de que hubiera un diputado por cada 60,000 habitantes, hubiese uno por cada 100,000 habitantes. Esto llevó a que la Cámara abruptamente, esto se ve muy rara vez en el mundo, abruptamente pasara de tener 280 diputados a 153. Esto lo promovió Álvaro Obregón justamente en 28, a pesar de que no era presidente nuevamente otra vez, sería electo unos meses después, en junio, julio, y después sería asesinado, precisamente para tratar de controlar con menos miembros una Cámara con la que habían enfrentado tantas dificultades. El asesinato de Obregón, a punto de reelegirse como presidente a manos de un fanático católico, simbra al régimen postrevolucionario. La legislatura, eminentemente obregonista, clama justicia. El presidente Calles, en el cual se concentraban las dotes de caudillo, pero también de un destacado político, al tiempo que renuncia a cualquier intento reeleccionista, propone ante el Congreso de la Unión la necesidad de avanzar para que México deje de ser un país de caudillos, para construir una nación de instituciones y leyes. Como resultado de este llamado surgió el Partido Nacional Revolucionario, para unificar a los líderes y caudillos, con Calles como jefe máximo. El PNR será la fuerza hegemónica en el Congreso, y a su interior se solucionarán las pugnas políticas. El legislativo comienza a perder fuerza ante el jefe máximo, pues todo aquel que se oponía al proyecto de la revolución, o sea de Calles, era excluido. Pero la disciplina partidaria, devenida en control y supeditación, se afianzó todavía más durante el régimen del general Lázaro Cárdenas. El partido, rebautizado como de la Revolución Mexicana, incorporó a las organizaciones de empleados, obreras y campesinas a su estructura, convirtiéndose en un instrumento de control y apoyo a la política presidencial. Entonces, pues sí, ya va a ser un eco del poder ejecutivo, ya va a haber una disciplina bien asumida, ya va a haber consignas muy claras, líneas, liderazgos, cuando el líder dice esto, pues ya la bancada lo sigue, en fin, este perfil va a ser pues ya muy claro a final de los años 30 y a partir de ahí en adelante. Porque aunque no lo creas, yo estoy con el pueblo. Soy un demócrata revolucionario, antiimposicionista, tecnócrata socialista de hueso colorado. Y esto, Máximo, no es que yo chaquetee, son mis convicciones. Es Jorge Meixueiro, hombre de prosapia revolucionaria. Sube a la tribuna de la Cámara de Diputados para rebatir el dictamen de sus compañeros de partido que le impide tomar posesión como diputado por Oaxaca. Compañeros, sé lo que significa este silencio que se advierte en los camaradas cuando se ve al compañero que trata de pugnar por hacer valer el triunfo que ha obtenido. En medio de su alocución, saca un pequeño revólver. Se lo lleva a la boca. La muerte es su último argumento. El suicidio de Meixueiro marca el final de una época en la cual varios candidatos del PRM, propuestos por partidos regionales, podían competir entre sí. Así, la reforma electoral de 1946 dispuso que desde ese momento solo los partidos nacionales podrían presentar candidatos a puestos de elección, lo que llevó a que las candidaturas para diputados y senadores comenzaran a padecer el férreo control presidencial y del partido. Porque por un lado desaparecen los partidos regionales y esencialmente los partidos nacionales, solo los partidos nacionales pueden presentar candidatos, por lo tanto el PRI, que nace en 46, en buena medida asociado a esta reforma, es a partir de entonces el partido que presenta los únicos candidatos revolucionarios.
De manera que 46 supone la posibilidad del control parlamentario desde el Ejecutivo de quién va a ser diputado y de cómo se va a gobernar la Cámara. Y nomás tú y yo ganamos y en unión todos votamos por el de abusado mexicano, todos nos beneficiamos con el La supeditación del Congreso iniciaba desde el momento en que el presidente daba el visto bueno a las candidaturas a diputados y senadores. Estos, en correspondencia, aprobaban las iniciativas que enviaba el Ejecutivo sin enmendarle ni una coma. Siempre prudentes, los legisladores evitaban los conflictos. Nadie quería vivir fuera del presupuesto. Además, sabían que las cámaras podían ser el trampolín para saltar a una gubernatura y otros puestos públicos. Mientras en las calles médicos, ferrocarrileros o estudiantes se manifestaban en contra del régimen, la vida legislativa parecía no enterarse de lo que afuera sucedía. Una vez al año, el Congreso era escenario de los informes presidenciales. Verdaderas fiestas imperiales y de alabanza sin límite para el presidente en turno. Mas el momento espectacular lo constituían las tomas de posesión de cada nuevo presidente, cuando el Congreso se trasladaba al Palacio de Bellas Artes o al Auditorio Nacional, donde recibía miles de invitados. El Congreso de la Unión fue en muy buena medida la oficialía de partes del presidente de la República. Las iniciativas presidenciales se aprobaban, sin más, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Por eso la sociedad mexicana llegó a calificar tan despectivamente a los legisladores. Lo menos que les dijo fue levantadedos. Que al votar ustedes por mí, no es precisamente a mi persona a quien elige, sino a un partido de tradición que por su costumbre de gobernar posee la experiencia de las necesidades del pueblo. A los ojos de los ciudadanos, los legisladores eran una especie de personajes folclóricos, holgazanes y corruptos. ¿Usted sabe lo que es democracia? No, pues no sé. ¿Y se va a lanzar para diputado y no sabe usted lo que es democracia? El nombre de Francisco Villa será inscrito con letras de oro en uno de los muros del recinto de la Cámara de Diputados, junto al de los próceres de la Revolución Mexicana. La placentera vida legislativa, que para muchos implicó dinero y poder debido al tráfico de influencias, de vez en cuando sufría pequeños sobresaltos. Por ejemplo, cuando algunos legisladores se negaron a inscribir en letras de oro el nombre de Francisco Villa por considerarlo un héroe impuro. O también con la llegada, en 1954, de la primera diputada, Aurora Jiménez Palacios. Pero mantener la apariencia democrática tenía sus complicaciones. La abstención electoral crecía y partidos como Acción Nacional, ante el constante fraude, habían decidido no participar en elecciones presidenciales. De esta manera, en 1962, el secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, consensa con Adolfo Cristlia Vivarrola del PAN y Vicente Lombardo Toledano del Popular Socialista una reforma electoral para dar representación a las minorías. De modo que en 1964 la Cámara pasa a tener de 5 o 6 diputados de oposición a tener 32. Este cambio fue fundamental porque la oposición pasa a tener 3% de la Cámara, ser unos cuantos, a tener 17% de la Cámara. Quizás el último acto importante para la democracia mexicana que se vivió en el recinto de Donceles fue la reforma impulsada en 1977 por el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles. Mediante esta reforma, partidos antes perseguidos, como el comunista, lograron obtener sus primeras diputaciones en 1979. En cerca de 70 años, el edificio fue sede de los informes de todos los presidentes de la República desde el año de 1912 hasta el 1 de septiembre de 1980. También atestiguó actos trascendentes para el país, como la firma del Acta de la Expropiación Petrolera en 1938, la aprobación del voto a la mujer en 1952 y la ciudadanía a los 18 años en 1969.
Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Pero también la sala de sesiones de Donceles fue el escenario de la historia negra de nuestro Congreso. Y ahí se avalaron crímenes tan brutales como el del 2 de octubre de 1968. Tenemos, en suma, a México, y todos somos, y seguiremos siendo con nuestros hijos, México. ¡Viva México! El 1 de septiembre de 1981, durante su quinto informe de gobierno, el presidente José López Portillo inauguraba el recinto legislativo de San Lázaro. La reforma política de 1977, que incorporaba nuevas fuerzas al sistema de partidos, hizo insuficiente el edificio de Donceles. La Cámara pasó de 300 a 400 diputados. En un principio, existió el proyecto de no hacer una nueva sede, sino de unir el edificio de Donceles con el edificio adjunto del Teatro de la Ciudad y convertir la sala del teatro en recinto legislativo. En cuanto al Senado de la República, muy minimizado políticamente, y al cual el primer miembro de la oposición, Jorge Cruikshank, líder del PPS, llegó hasta 1976, y solo en virtud de una gran componenda electoral con el PRI, a pesar de contar ya con más miembros, se le mantuvo siempre en su antiguo e inadecuado edificio. En este contexto, en los años del auge petrolero, se decidió construir un moderno edificio para la Cámara de Diputados como templo para el culto al presidente. Aquellos recintos parlamentarios producto de sistemas presidencialistas en los cuales no había o no hay equilibrio de poderes, pues también tienen un esquema isabelino como de teatro, es más un lugar para el presidente, para los discursos presidenciales, que para la discusión legislativa. Quizá este sea el caso del arreglo, la disposición de las curules en San Lázaro. Tiene esta afirmación, por supuesto, no solo del presidencialismo, sino paralelamente del Partido de Estado, que vemos reflejado en la Asamblea, en el Politburó ruso, en la Cámara de Representantes en China. Vemos esta fastuosidad, esta monumentalidad y esta direccionalidad unívoca hacia el estrado, donde parece ser que no vamos a discutir entre iguales, sino vamos a escuchar lo que dice alguien, o dice el primer ministro, o dice, en nuestro caso, el presidente, ¿no? Pero el gozo cayó al pozo. El país de la abundancia se desmoronó cuando los precios del petróleo se vinieron abajo, arrastrando a la economía nacional. Por otro lado, tanto en San Lázaro como en los congresos estatales, la presencia de la oposición dejó de ser simbólica y su crecimiento empezó a resquebrajar la hegemonía priista. Sin embargo, el momento clave del cambio democrático es la ruptura de la corriente crítica del PRI y las elecciones presidenciales de 1988. Así, mientras el PRI busca una salida para manipular las elecciones, en el Congreso reina la confusión. Y entre los reclamos de fraude de las oposiciones, al recinto de San Lázaro llega la orden para la mayoría priista de aprobar a como dé lugar el triunfo de su candidato. La declaratoria que a esta honorable Cámara compete. Se veía que había muchas irregularidades, pero tampoco era tan claro. Yo creo que después nos dimos cuenta del nivel de fraude que hubo en la elección del 88, pero fue una situación crítica. La elección de Salinas debía haber sido cancelada. Tiempo después, con apoyo de la bancada panista, los priistas lograron que se destruyeran las actas de la elección, borrando toda prueba de las irregularidades. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen,
se reprocese. Pero a partir de ese momento, el Congreso de la Unión tuvo vida propia. El trato cortesano al presidente se enterró y en medio de las interpelaciones de la oposición se fue construyendo una relación republicana de diálogo entre iguales entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. 88 es el momento clave de arranque de la transición democrática de México y la Cámara de Diputados va a volver a jugar un papel protagónico. Yo diría que el motor del tránsito democrático de México ha sido, en términos institucionales, la Cámara de Diputados tan vilipendiada últimamente. En 1996, el Congreso participó activamente en la creación del Tribunal y el Instituto Federal Electoral como organismos ciudadanos autónomos para darle credibilidad a las elecciones. Se devolvía así la seguridad al ciudadano de que su voto sería respetado. México no volvería a ser el mismo. Durante los últimos años, el Congreso de la Unión se ha convertido en un referente de la transición democrática de México. Un Congreso plural atestiguó la toma de posesión de Vicente Fox del Partido Acción Nacional como presidente de la República. También ha sido posible por un grupo de legisladores y legisladoras que ahora están frente mío, que han sabido abrir el espacio, el oído y el corazón a una palabra que es legítima y justa. En marzo de 2000, en un hecho inédito, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se dirigió al país desde la tribuna de San Lázaro. La organización de foros, seminarios y sobre todo la difusión de las tareas legislativas a través de su propio canal de televisión han contribuido a presentar una mejor imagen del Congreso ante la sociedad. También la indiscutible importancia política que ha cobrado ha llevado a que las protestas de todo tipo invadan los recintos legislativos. En este contexto se cuenta hoy con un Congreso sin una mayoría dominante que ha mantenido una relación ríspida con el Ejecutivo, por lo que se espera que los reproches de ambas partes terminen para dar paso a una nueva actitud que permita iniciar un trabajo legislativo más fructífero. Existe un incentivo un poco perverso para no llegar a acuerdos, porque si el acuerdo es exitoso, se percibe que el crédito se lo puede llevar el partido del presidente. Pero si es un fracaso, es el partido de oposición que no cooperó el que va a capitalizar. Por lo tanto, si yo coopero contigo, partido del presidente, y la cooperación es exitosa, eventualmente no gano nada. Y si es un fracaso la cooperación, yo pierdo. Por lo tanto, el equilibrio está en no cooperar. Otros debates pendientes que parecen exigir los nuevos tiempos son la reforma misma del Congreso, así como la necesidad de abordar temas que han sido tabú para la clase política, como es el caso de la reelección de los legisladores. El Congreso debe acometer una reforma que lo someta a un verdadero sistema de rendición de cuentas, a la transparencia de sus procesos de negociación política, a tiempos que sean exigibles en su cumplimiento para dictaminar los proyectos, a una reglamentación que con toda claridad separe el mundo de la política del mundo de los negocios, una reforma al Congreso en donde los legisladores se comprometan a responderle más a los ciudadanos que a las clases dirigentes de los partidos. Un Congreso que sea más representativo y menos partidocrático. Yo creo que es el momento en que el Congreso, los legisladores, ganemos distancia de los partidos. La reelección lo permitiría. Porque no estamos sujetos a que a la siguiente elección depende de que no nos peleemos con el partido. Hay que distanciarnos de los partidos en aquellos temas que no son legislativos. Los temas legislativos se discuten en el Congreso, no en los partidos. El 85% de nuestros diputados en cada legislatura nunca han sido diputados federales con anterioridad, nunca han sido diputados locales, nunca han sido senadores, nunca han tenido experiencia parlamentaria. Entonces, cuando el 85% de una Cámara es de amateurs, cosa que no pasa en ningún país del mundo, pues se producen fenómenos indeseables, como es este tipo de producción legislativa tan precaria que tenemos. La vida del Congreso de la Unión ha sido, en buena medida, el reflejo de la vida política de México.
En más de una ocasión proscrito, ha salido adelante para ocupar su papel protagónico de representación nacional y de elemento indispensable para el equilibrio entre poderes. Hoy en día, de cara a la renovación de sus miembros, se espera que nuestro Congreso asuma la responsabilidad histórica que la ciudadanía le otorgó para impulsar la vida democrática del México del nuevo siglo.